tenerlos en este momento aquí con nosotros, compartiendo las experiencias, su entusiasmo por descubrir sobre todo este vasto mundo de plantas medicinales. Y es que en este sentido vamos a ver cómo más personas, ¿verdad?, están decidiendo embarcarse en este fascinante viaje hacia lo natural. Sin embargo, reconozco que a veces este camino puede ser muy desafiante. En ocasiones, ¿verdad?, cuando nosotros nos enfrentamos a alguna situación que resulta bastante abrumadora, empezamos por tratar de conocer las plantas medicinales y sorpresa, de repente nos damos cuenta que existen más de 3,000 especies disponibles en todo nuestro planeta. Y bueno, ahí siempre surgen las dudas de cuál planta podría ser la más adecuada para una dolencia o cuáles pudieran tener incluso efectos contraproducentes o, como luego les decimos, las contraindicaciones. Y es que admitamos, sí, a veces pasa que tenemos esta incertidumbre y empezamos a tener miedos de si es lo eficaz o es lo correcto en ese momento. Por eso es importante realmente ponernos a imaginar cómo vamos a trabajar con algún elemento de lo natural. Y es que aquí surgen algunas preguntas. ¿Es realmente esta la planta adecuada para la dolencia que yo estoy trabajando? ¿Estaré administrando las dosis correctas para esta persona? ¿Estoy también preparándolos de una manera adecuada? Y entonces surgen muchas dudas acerca de cómo nosotros estamos tratando la herbolaria. Y es que en realidad todas estas preguntas, déjame decirte que son muy legítimas, ¿no? Porque esto va a ir ocurriendo cada vez que nosotros intentemos generar un tratamiento herbolario. Y es que en este sentido, bueno, ahí es donde empieza la confusión, la desconfianza, porque nos empieza a llevar a el abandono y generalmente a dejar las plantas medicinales. Y es que esto ocurre tantas veces y yo lo he experimentado, no solamente en mí misma. Cuando quise tratar una gastritis me pasó exactamente lo mismo y bueno, también estaba a punto de tirar la toalla, como se dice. Y bueno, aquí es importante tener en cuenta que existen protocolos para el uso de las plantas medicinales, ¿no? Y ahí, ciertamente es un poquito distinto a la medicina convencional, ¿verdad? Cuando nosotros vamos al médico, el médico nos saca nuestros síntomas, nos da un posible diagnóstico y a partir de él nos da un tratamiento, ¿verdad? Con medicamentos. En el caso de las plantas es un poco parecido, pero hay ciertas cosas que pueden cambiar en forma de las dosificaciones, las formas de preparación. Bueno, entonces aquí vamos a compartir el día de hoy algunos aspectos que consideramos nosotros pueden ser significativos para que ustedes puedan aplicarlo en casita y estas claves les ayuden a realmente tener una efectividad correcta de los tratamientos con las hierbas o con las plantas, ¿no? La primera pauta o clave fundamental de todo esto es personalizar el tratamiento. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que nos dicen, tómate tal plantita porque le hizo bien a mi comadre, tómate tal cosa porque resulta que se la dieron a alguien y le resultó bien, ¿no? Entonces, de repente andamos por ahí cazando nada más las recetas, pero resulta que en esto de las hierbas, al igual que los medicamentos, necesitamos una personalización del tratamiento. Y esto porque nos va a ayudar a adaptar las soluciones naturales a las necesidades únicas que cada individuo tiene. Cada organismo, déjenme decirles, responde de una manera completamente diferente a las mismas hierbas. Esto lo he visto muchas ocasiones con muchos pacientes que he tenido y también con mis familiares, amistades que de repente les hemos dado alguna microdosis y de repente, uy, tienen efectos muy fuertes y otras necesitan más cantidad del preparado porque si no, no estaría haciendo el efecto. Y aquí viene la parte de decir, ¿cómo nos damos cuenta si una persona requiere mucho o poco? Bueno, pues personalizando, necesitamos conocer un poquito más acerca de la persona, de su historial médico, necesitamos saber exactamente cuál es la condición de salud que estamos atendiendo. Mucha gente de repente dice, me duele la panza, pero la panza sabemos que es una parte genérica que incluye muchos órganos y el no tener la certeza de qué es lo que está pasando puede llevarnos incluso a consecuencias nada agradables
con las mismas plantas medicinales. Y es que aquí mucha gente de repente dice, pero las plantas, si no hacen bien, no hacen mal. A mí de repente esta parte sí me causa un poquito de preocupación porque sí, las plantas tienen principios activos y estos principios activos, claro que tienen un potencial sanador, pero en algunas ocasiones no necesariamente es para un bien, dependiendo del malestar. Hay veces que puede incluso, ¿verdad?, generar otra sintomatología y ahí es donde vamos a tener que poner más atención. Entonces, esta atención personalizada nos ayudará a maximizar, ¿sí?, la eficacia de un tratamiento, pero también nos ayudará a minimizar aquellos posibles efectos secundarios que pudieran tener algunas plantas. Así es que si nosotros seguimos esta parte de personalizar el tratamiento, vamos a garantizar una experiencia herbolaria más adaptada y mucho más efectiva para nuestros pacientes. Y es que en muchas ocasiones, ¿verdad?, hay una renuencia de las personas por realizar, por ejemplo, estudios clínicos o estudios de imágenes, porque a veces tenemos la dificultad de la parte económica o se percibe como algo que no es necesario en ese momento. Déjame decirte que algo que yo sí he podido implementar en el caso de los tratamientos con las personas es que me enseñen este tipo de imágenes o de diagnósticos clínicos, ¿verdad?, que implica estudios de laboratorio, tanto a nivel de orina, de copro e incluso de sangre, donde podamos ver exactamente qué es lo que le está pasando al cuerpo. Sin esto, nosotros solamente estaríamos dando como pequeños paliativos a alguna afección. Y es que cuando nosotros nos realizamos estudios clínicos, si bien es una parte de la medicina alópata, nos puede ayudar en la parte de lo natural porque nosotros tendríamos más certeza de cuál es el diagnóstico que estamos trabajando. Por lo tanto, nos ayuda a comprender cómo está funcionando el organismo y nos da más bases sólidas de también cómo poder administrar un tratamiento herbal. No es lo mismo, por ejemplo, en el caso de las varices, ¿verdad? Una persona que ya presenta úlceras varicosas y además unas úlceras engrosadas, que aquellas personas que están comenzando apenas con el padecimiento y solamente tienen un síntoma como es las piernas cansadas. Entonces ahí es donde vamos a encontrar las diferencias en el tratamiento. Y es que en este caso, la falta de claridad a veces en el diagnóstico, en la ubicación precisa de cuál es el órgano que está afectado, nos puede llevar a recetar plantas que no sean las más adecuadas en ese momento, ¿no? Yo tengo un caso muy cercano, ¿verdad?, de un familiar que precisamente, como conocía de las plantas medicinales y también un poco de la medicina alópata, pues se puso a experimentar consigo mismo y entonces él creía su diagnóstico, ¿verdad?, autodiagnóstico fue que tenía gastritis. Sorpresa, no era nada de gastritis, fue una situación difícil porque pudo haber caído en una pancreatitis. ¿Por qué? Porque había piedras en la vesícula. Entonces ahí sí necesitamos asegurarnos exactamente de cuál estamos dando. Si nosotros diéramos algunas plantas y resulta que estas tuvieran funciones coleréticas y colagogas, podría haber incluso removido estas piedras y causado realmente una inflamación que pudiera haber sido grave. Por lo tanto, sí tenemos que tener en este caso de la efectividad y a seguridad, sobre todo, de lo que estamos realizando. Y en este caso quiero contarte también otra experiencia. Resulta que también tuvimos por ahí a una pacientita, la cual omitiré su nombre, pero daremos algunos detalles. Tenía 55 años y tenía el virus de papiloma humano. Bueno, como sabemos, esta enfermedad es una infección de transmisión sexual y puede generar verrugas genitales y en casos graves, si no se atiende y dependiendo de la tipología que tenga este virus, pudiera caer también en un cáncer cérvico-uterino. Y bueno, esta mujer, a pesar de haber recibido ya su diagnóstico, ¿verdad?, no había buscado un tratamiento médico porque tenía falta de tiempo, no le daba tiempo por los niños, tenía que trabajar y entonces siempre ponía peros para poder ir al médico. Y entonces nos relató su caso.
para lo cual pues le propusimos, ¿verdad?, un tratamiento herbolario con plantas medicinales para que pudiera utilizarlos, sobre todo aquellas que estaban muy cercanas a su zona donde ella estaba viviendo. Pero a pesar de que ella nos mencionó incluso que sus abuelitos, sus abuelitas habían usado las plantas medicinales, tardó en utilizar el tratamiento porque todavía no se convencía de cómo utilizar las plantas medicinales. Y durante este periodo, déjenme decirles que estuvimos constantemente sensibilizándola sobre la importancia que es estar constantemente con el tratamiento, porque déjenme decirles que también otra parte de no conocer a veces a las personas o de personalizar el tratamiento es que pueden llegar a no llevarlo de manera continua, ¿verdad? Con la secuencia que necesitamos. Entonces ahí estuvimos sensibilizando de la importancia que era estar constante, constante y constante el tratamiento. Le enseñamos la manera de cómo prepararlo, cómo aplicarlo, cómo tener, ¿verdad?, cada uno de los tratamientos, tanto en la parte externa como en la parte tópica, la parte oral también de lo que tenía que consumir. Y al principio, déjenme decirles que mucha resistencia, ¿no? Había mucha resistencia. Al final, créanme que fue un logro persuadirla de cómo tenía que seguir el tratamiento y bueno, al final permitió que estuviéramos ahí constantemente apoyándole y esto, bueno, se notó porque hubo una mejoría significativa, ¿verdad?, en la parte del control de este virus de papiloma humano, al grado que hasta sus médicos estaban muy, muy sorprendidos de lo que había ocurrido. Y en este caso, bueno, hemos visto también otros donde tenemos que reflexionar, ¿verdad?, sobre la complejidad de los desafíos que vamos enfrentando con las personas y la relación con su salud. Y esto nos plantea la interrogante de si aún falta conocimiento, ¿no? Y realmente no es la parte del conocimiento lo que hace falta, sino también tenemos que tener en cuenta las cuestiones culturales que influyen en la percepción. Fíjense, yo trabajé cerca de la zona del volcán aquí en Morelos. Y una de las cosas interesantes que pasaba es que la gente conocía mucho de las plantas. De hecho, fuimos a una recolección y bueno, se sabían muchísimas. Pero ¿qué pasaba? Para ellos usar las plantas medicinales era un sinónimo de pobreza, de alguien que no podía adquirir un medicamento, ¿no?, en la farmacia o ir al hospital, y entonces esto le generaba una sensación como de denigración. Y entonces nos empezamos a dar cuenta y empezamos a hacer ahí una labor de poder nuevamente enfocarnos en una parte muy importante, también ayudarnos de la parte científica. Cuando se dieron cuenta que otros lugares, que otras personas extranjeras estaban muy interesadas en las plantas medicinales, bueno, ahí fue cuando empezamos a cambiar y mucha gente empezó otra vez, como dicen por ahí, a tenerle fe a las plantas medicinales, pero no es solo una fe, más bien es que afianzamos el conocimiento ancestral con la parte de las plantas medicinales. Así es que esto es importante, necesitamos ayudar, ¿verdad?, desde la parte educativa a promover esta atención equitativa y efectiva en las comunidades y conocer que las plantas pueden ser una alternativa natural muy, muy importante. Entonces, como nos damos cuenta, personalizar el tratamiento no solamente tiene que ver con los rasgos de una persona o de las características de salud, sino también con factores psicológicos que pudieran estar por ahí trabajando en medio, que nos podrían causar alguna dificultad en la afianzación o más bien en realmente sostener el tratamiento. Y bueno, vámonos ahora a la segunda clave que es muy importante en lograr un tratamiento efectivo desde la herbolaria. Y esta es saber o lograr la combinación cuidadosa de plantas medicinales, ¿verdad? Bueno, una vez que ya recopilamos los detalles de la persona, analizamos, ¿verdad?, todas las cuestiones del malestar y dónde comenzar, porque a veces nos llegan individuos que tienen varias afecciones y siempre es importante priorizar con qué vamos a iniciar en este momento para que a partir de ello vayamos creando un plan, ¿verdad?, de cómo vamos a ir integrando también las plantas medicinales. Y es que en este sentido, armar un tratamiento es como armar un rompecabezas, ¿verdad? Donde cada pieza que vamos seleccionando, pues tiene que ensamblarse meticulosamente para crear un cuadro completo de bienestar. Y es que muchas veces encontramos que alguna planta sirve para curar varias enfermedades y de repente la parte mercadotécnica a veces nos dice que hay superalimentos. Hayas oído esta palabra superfood. Y de
De repente la gente se va por esa parte, ¿no? Y entonces está tan emocionada porque una sola planta hace muchísimas cosas y la usan para todo, ¿no? El caso del mangostán, del noni, de la moringa, y de repente todos estos elementos, ¿verdad?, que generan que hay mucha expectativa alrededor de una planta, no nos da a veces los resultados correctos para cierta afección. Voy a poner un caso, un ejemplo, por ejemplo, de la moringa, ¿verdad? La moringa, si nosotros vemos en el Internet y buscamos, como dicen por ahí, en el Google, ¿verdad? Vamos a encontrar que existen muchísimas cosas para las que sirven, tantas que uno dice, wow, realmente es la planta número uno de todo el mundo. Y de repente la gente empieza a consumirla y cuando se consume, sorpresa, nos damos cuenta que sí tiene ciertas bondades, ciertas cualidades, pero a veces por sí sola no va a llegar a tener el efecto extraordinario. Va a necesitar una conjunción de varias otras plantas que ayuden a hacer una sinergia y a partir de esa sinergia realmente ofrecer un tratamiento herbolario efectivo. Y sí, déjame decirte, desafortunadamente la mercadotecnia dice una sola planta para todo. No, no es cierto, esa no te la creas para nada. Realmente entrar en el mundo de las plantas es una combinación para varias afecciones, por ello es importante conocer las afecciones, ¿verdad? Y cómo vamos nosotros a paliar con ellas. Y bueno, déjame decirte que aquí mucha gente luego me pregunta, Eli, si hay tanta información en el Internet, entonces, ¿cómo nosotros le vamos a hacer para saber cuál es información basura e información de buena calidad? Te voy a dar un tip que yo siempre he utilizado para poder garantizar que una planta ya haya sido estudiada y realmente haya un apoyo científico que nos ayude a tratar, ¿verdad?, de manera efectiva y real con ella, estas plantas. Y bueno, en el Google, ¿verdad? Si nosotros le podemos Google escolar o Google académico, ahí nos va a dar la posibilidad de ver todos los estudios científicos que se están publicando en todo el mundo. Ahí basta con que nosotros pongamos el nombre científico de la planta y nos saldrá un listado de dónde se ha mencionado esta planta. Y es que ahí déjame decirte que está padrísimo porque podemos encontrar cómo se hacen los extractos, cuáles son los componentes activos de las plantas y también qué universidades o en qué estudios clínicos, in vitro o de laboratorio se han llevado a cabo para conocer los efectos de las plantas. ¿Y cuáles son las diferencias de estos estudios? Bueno, que algunos se hacen con personas directamente, otras veces se hacen con ratitas, otras veces se hacen también con perritos, con animalitos que pudieran tener alguna condición parecida a la nuestra y también se hacen la publicación in vitro, que quiere decir que directamente sobre algún tipo de células, por ejemplo, cancerígenas, se pone un extracto para ver cómo funcionan. Y todo esto, bueno, nos da más certeza de cómo las plantas medicinales puedan funcionar de una manera más equilibrada y restaurar más el equilibrio y la armonía de nuestro cuerpo. Y bueno, vámonos ahora con la tercer clave, ¿verdad?, que vamos a dar el día de hoy. Una de las cosas que a mí me ha llamado la atención es la dosificación, ¿sí? Como te decía en un inicio, la gente de repente seguía porque alguien le diera una receta y todo el mundo la toma como si fuera para todos, ¿no? Y aquí la dosificación, déjame decirte que va a ser distinta para cada caso. Algunas personas en particular van a necesitar más el uso de tisanas, otras veces necesitan tinturas, porque esas logran atrapar más los principios activos de las plantas medicinales, ya que también la sustancia disolvente es la que nos va a dar algunos principios activos u otros, ¿sí? Es muy difícil que un solvente me estoy refiriendo al agua, al alcohol, al aceite, pueda en sí mismo albergar todas las características de las plantas, pero saber cuáles son las que vamos a recopilar, eso sí es una parte importante. Y después de que nosotros podamos incidir en cuál va a ser el método que vamos a utilizar, necesitamos también conocer algunas características específicas, la edad de nuestro paciente. No es lo mismo darle una microdosis o una tintura o una tisana
a una persona de más de 65 años, a un niño de 5 años o a una persona de edad media de 35 a 40 años. Vamos a tener dosificaciones diferentes y aquí es donde tenemos que poner realmente nuestro ojito. También tenemos que tener en cuenta el estilo de vida de cada persona. ¿Sí? A veces la generalidad hace, ¿verdad?, que nosotros tengamos una idea, ¿sí?, de que todos funcionamos igual. Y te lo comparto porque a mí me pasó. Todos creemos que la gente, ¿verdad?, funciona de las 5 de la mañana a las 12 de la noche, pero ¿qué pasa con las personas que trabajan en la noche? Pues ahí hay un cambio total y necesitamos estar conscientes de estas características individuales y estas nos las va a dar el estilo de vida de la persona, ¿verdad? Algunas personas, por ejemplo, no les gustan mucho los sabores en la boca, tenemos que saber esa característica para no darle a lo mejor cierto tipo de tisana, cierto tipo de tinturas y buscar un método que sea mucho mejor para que pueda seguir el tratamiento. Entonces aquí a la mejor cápsula sería el mejor estilo de trabajo. Y entonces, si te das cuenta, la dosificación dependerá no solamente de la cantidad de gotas que vamos a dar, sino también de la persona, sus estilos de vida, también si usa maquinaria o no usa maquinaria durante su trabajo constante, ¿no? Su trabajo profesional, etcétera. Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta eso. También, ojo, en algunas personas tenemos que tener en cuenta el género y también la parte de el grupo étnico. ¿Sí? Algunas personas, por ejemplo, en el caso de los mexicanos, las personas que tenemos más rasgos indígenas, ¿sí?, que estamos más cerca de nuestras culturas nativas, tenemos, por ejemplo, un riesgo mayor de presentar diabetes. Entonces ahí ya tenemos un factor predisponente para poder hacer tratamientos, ¿verdad?, y dosificaciones específicas que nos ayuden o eviten o prevengan la aparición de esta enfermedad. Y bueno, en este caso, cuando nosotros, ¿verdad?, respetamos estos elementos, podemos dosificar de una manera más adecuada y nos va a dar resultados terapéuticos, ¿verdad?, de una manera más segura y más beneficiosa. Entonces, en este caso, es fundamental que nosotros tengamos estos tres elementos para poder nosotros hacer un diseño de tratamiento herbolario realmente efectivo. Si no, va a ser como decimos por ahí, ese juego de atínale al precio. Le atinas porque de repente, a ver si chicle y pega este, a ver si chicle y pega el otro. Y sí tenemos que llegar a un momento de lograr que la herbolaria pues, sea efectiva, segura y que la gente pueda ir confiando cada vez más en ella. Y es que las plantas medicinales en sí mismas pues son muy, muy benevolentes, pero nosotros tenemos también que tener en cuenta que existen algunas plantas que pudieran tener acciones iniciales muy buenas y que con el paso del tiempo parecieran no dar los resultados, ¿verdad?, efectivos. Y entonces aquí es muy importante ir ajustando y conocer que esto, ¿verdad?, va a ir ocurriendo. Por ejemplo, ¿no? Hay algunas personas que dicen, oiga, lo que pasa es que yo usé hierbabuena o usé manzanilla y la gente me había dicho que eran super plantas extraordinarias, que servían para miles de cosas. Sí, pero recordemos que en este caso, si llevamos las tres claves, una persona, por ejemplo, que está muy estresada, que vive estresada por muchos factores, si le damos manzanilla, a lo mejor no sería la planta más adecuada en ese momento. ¿Por qué? Porque si bien tiene una actividad ansiolítica, si esa persona ha abusado en el uso de la manzanilla para quitarse un dolor de cabeza, un dolor de panza, etcétera, pues obviamente llegará un momento en que ya no tenga la misma efectividad la planta. Y ahí es donde nosotros tenemos que poner atención y preguntarle también al paciente qué es lo que está tomando o cuáles son las plantas que ha tomado habitualmente. En este caso, ¿verdad? Cuando me consultan a mí sobre qué planta les puede ayudar en algún malestar, ¿no? Yo generalmente les hago muchas otras preguntas. ¿Por qué? Porque a veces desconocemos el origen de dónde pudiera estar ocurriendo alguna situación, ¿no? Hay gente que me dice, oye, Eli, es que yo siento dolor en la parte de la espalda. Ok, tienes el dolor en la espalda, pero entonces tenemos que preguntar si hay estrés, si hay otros factores, si la columna está correcta, si las cervicales, si ha tenido una caída. Es decir, necesitamos conocer cosas más a profundidad para que realmente demos algo efectivo. Si no, solamente estaríamos paliando, ¿verdad? Un poquito los síntomas. Y es que cuando hacemos esto, la gente se empieza
a sentir con desconfianza, de repente ya no quiere seguir el tratamiento y dice, no, sabes qué, eso no es para mí, ¿no? Entonces, en este caso tenemos que tener todo esto. Y en nuestros cursos, ¿verdad? Aquí en Proyección Consciente, déjame decirte que hemos ido integrando estas claves, ¿verdad? Fundamentales, pues obviamente para que la transición hacia lo natural sea mucho más sencilla, ya que te vas a sentir respaldado y respaldada, informado e informada, y lo más importante es que queremos que tengas éxito en tu bienestar. Pero esto, bueno, no solamente yo he afirmado lo exitoso que puede ser, ¿verdad?, aplicar estas claves, sino que también tengo conmigo algunos testimonios que te quiero leer, ¿verdad? Aquí, incluso yo creo que algunas de ellas están aquí, ¿verdad?, en esta transmisión y bueno, se han vuelto parte de la familia de Proyección Consciente. Entonces, déjame, te leo algunos. Por ejemplo, tenemos a Verónica Alejandra, ¿verdad?, que nos manda lo siguiente. Dice, hoy estoy enviando parte de los productos que he elaborado en Proyección Consciente, jarabes que he hecho de proceso en frío y proceso en calor, hechos de las dos formas que han dado un excelente resultado, ya que las personas que me los han comprado, que están enfermas de los bronquios, tos, gripe, catarro, alergias, me han llamado para decirme que los jarabes les están sacando mucho moco y flemas. El producto es maravilloso, les está limpiando el sistema respiratorio. Esto es una maravilla. Todos los cursos que he tomado han sido increíbles porque he aprendido nuevas técnicas para trabajar las plantas y curar. Gracias, Proyección Consciente, amo estos cursos. Ahí de Verónica. Ahora te voy a leer el de Blanca. Dice, hola, ¿qué tal? Para mi familia y para mí, Proyección Consciente ha significado un cambio radical desde hace 3 años. Ya estábamos cansados de que todo fueran medicamentos y eso que no tenemos enfermedades crónicas. Desde entonces, solo plantas y cuando descubrí la microdosis, lo máximo. Gracias al equipo de Proyección Consciente. Y si yo me sigo, bueno, tenemos muchísimos testimoniales y ahora precisamente estamos en este proceso, ¿verdad?, con 10 personitas que están trabajando con nosotros precisamente en un programa que se llama Te Cura, y también les tendremos información de todos los beneficios maravillosos que hemos tenido con ellos. Así es que todo esto ha sido una parte maravillosa de lo que ha sido el camino, ¿verdad?, de Proyección Consciente. Y bueno, en este caso, déjame decirte que aquí en Proyección Consciente hemos desarrollado 3 servicios para necesidades diferentes según la etapa en la que te encuentres. Sí, si tú estás buscando, por ejemplo, una formulación específica que pueda tratar tu malestar y entonces estás listo para beneficiarte, ¿verdad?, de nuestra asesoría, te vamos a canalizar a lo que es una asesoría VIP. En esta sesión te proporcionaré una fórmula necesaria para abordar el problema de una manera inmediata, siguiendo estas 3 claves. Y si eres VIP, te voy a mandar un enlace donde pongas ahí clic en el botón para inscribirte y nos estaríamos viendo este miércoles 19:30 horas a través de Zoom para que puedas tú participar y poder obtener esta formulación. Entonces, déjame y te comparto la pantalla que te voy a estar mandando para que tú puedas conocer cómo, ¿verdad?, estamos en este elemento, también para que conozcas las, ay, caramba, déjenme, bien, mira, aquí estamos. Ahora voy a compartirte. Ay, permítame tantito. Que aquí no tengo cómo compartir la pantalla, pero te cuento, ¿verdad?, que tenemos este primer servicio que precisamente es la asesoría VIP. Si tú estás listo y tú dices, yo no quiero estar con cursos, yo lo que quiero es que ya me digan qué tengo que tomar, cómo ayudarme en este malestar, entonces podría ser candidato de estar en esta asesoría VIP. Mis compañeros te estarán mandando en un momento más la página donde tú te vas a estar enlazando y cómo poder pulsarle. Ellos te estarán ayudando para poder tener todo este elemento. Y en este caso estamos, ¿verdad?, teniendo 15, ¿verdad?, 15 lugares para esta primera asesoría, así es que no te lo pierdas, está extraordinaria. La segunda es que si tú todavía no estás listo para empezar un tratamiento, pero quieres explorar
y quieres comenzar este viaje con lo natural y deseas aprender un poquito más acerca de plantas medicinales, bueno, aquí te vamos a ofrecer un taller que se llama Conexión 100. Este taller te va a guiar a través del uso y la descripción botánica de las plantas medicinales para que tú puedas identificarlas y comprender sus usos. Y entonces en este taller lo que vamos a tener es precisamente la parte de conocer la planta. Te voy a dar una descripción física. Te voy a contar también de dónde viene la planta. Algunas hay en México, otras se compran porque son extranjeras, pero las tenemos en disponibilidad en nuestro país. Y la otra es los usos. Y en este caso, los usos, déjame decirte que son usos que también la ciencia haya podido verificar. ¿Por qué? Porque eso nos da más seguridad de cómo está funcionando la planta. Y aquí te cuento un poquito acerca de cómo se han realizado estos estudios y el tipo de extractos que se han utilizado para garantizar, ¿verdad?, ese tratamiento. Entonces, la parte número 2 de nuestro curso es precisamente para aquellas personas que solo quieran conocer más acerca de plantas medicinales y para aquellas personas que están listas para un compromiso más profundo y que sean tener un tratamiento donde te estemos guiando, ¿verdad?, para 12 semanas. Bueno, aquí yo estoy personalmente poniendo 12 asesorías donde te estoy acompañando directamente sobre todo lo que va pasando durante esas semanas, el ajuste, la parte de trabajar. Esta es una parte muy bonita, la verdad, que estamos iniciando porque tenemos, ¿verdad?, en algunas ocasiones que trabajar el problema de raíz. Si tú estás listo para tener un tratamiento herbolario a largo plazo con alguna afección que realmente te interese cambiar radicalmente, bueno, aquí es importante, ¿verdad?, que te enlaces con mi equipo y te den una entrevista para que podamos revisar cuál es tu diagnóstico médico actual. Y aquí, por ejemplo, si no tienes esa información, también ellos te van a apoyar para que puedas saber qué estudios tener a la mano con los que podamos trabajar y sobre todo, ¿verdad?, tener la posibilidad de que puedas acceder a este tratamiento. Dice, en este caso, ¿verdad? Las asesorías Zoila son en vivo, ¿sí? Estas asesorías son en vivo, entonces juntamos en todo el Zoom, ¿verdad?, a las personas que están interesadas y ahí ellos van a poder ir viendo cómo se va generando la asesoría, la personalización del tratamiento, ¿verdad? Entonces se enriquece porque se dan cuenta también cómo con otras personas estamos trabajando, las preguntas que se les hacen y que son claves para poder fijar un tratamiento. Y en el caso de las personitas que quieran, ¿verdad?, conocer de plantas medicinales, acerca de sus beneficios, acerca de cómo, ¿verdad?, la ciencia también respalda esos usos, bueno, tenemos el de las 100 plantas. Y para aquellos que realmente quieran, ¿verdad?, esta parte del trabajo personal con 12 semanas, con 12 asesorías, las asesorías son en vivo, las personitas que han estado ahí conmigo, ¿verdad? Por ahí veía a Blanca que se había enlazado, bueno, saben que empezamos a las 7:30 de la noche y nos damos un buen tiempo de poder estar observando los avances, las situaciones que se van presentando y algo que quiero recomendarles. La parte de la raíz de los tratamientos a veces está en muchas cosas, ¿verdad? Tenemos la parte herbolaria, la parte médica, la parte física y también tenemos la parte, ¿verdad?, emocional. También tenemos que trabajar la parte emocional, pero esto requiere de un compromiso personal. Así es que si tú estás lista y listo para dar ese paso, yo te aconsejaría que te unas a Tecura y en este caso pidas una entrevista para que mis compañeros te puedan decir más cómo, ¿verdad?, funciona este tratamiento y es maravilloso. Aquí, por ejemplo, Zoila dice, estoy pasando por una situación de hipertensión y de diabetes. Yo le recomendaría a Zoila, si es posible, que agende una cita para Tecura porque son dos afecciones que hay que tratar a largo plazo. Necesitamos también hacer ajustes alimenticios, necesitamos trabajar la parte del ejercicio y varias otras cosas que son importantes a la hora del tratamiento, ¿verdad? Aquí Zoila Esquivel, pues póngase en contacto ahí donde recibieron su enlace, ¿verdad?, al
al número de WhatsApp 777-112-0433. Mis compañeros están muy contentos de poder darles toda la información que necesiten, ¿verdad? Entonces, todos aquellos que estén interesados, ahí manden esto. Dice, sí, es mucha información ahora, sí, bastante, ¿verdad? Pero sobre todo la parte más interesante es dónde quieres estar, ¿verdad? ¿Quieres seguir conociendo plantas? Únete al 100. Si quieres un tratamiento rápido, ¿no? En este momento para atender una situación en particular, ahí te recomiendo asesoría VIP. Y si tú ya estás comprometido con tu salud y en dar realmente un cambio a todo lo que estás viviendo en este momento, ahí te recomiendo que te unas a Tecura. Entonces son 3 servicios completamente distintos que se adaptan a las distintas necesidades que tenemos y sobre todo para que nosotros podamos, ¿verdad?, ayudarte a lograr tus metas de salud que tengas para este año 2024. Pues por mi parte, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, ¿verdad?, en esta parte. Dice María Trinidad Pérez, la asesoría sería el miércoles 14. Sí, efectivamente, miércoles 14 comenzamos con la asesoría donde vamos a estar trabajando en la asesoría VIP. Para las personas que quieran el curso de 100 plantas, vamos a empezar el día 15. El día 15 vamos a estar trabajando con todo este tema extraordinario y para aquellas que quieran iniciar su tratamiento de 12 semanas con Tecura, ahí tienen que enlazarse para una entrevista donde les van a explicar mucho más acerca de cómo trabajamos en este caso y poder tener todos los beneficios de salud. Pues muchísimas gracias. Recuerden los costos, ahí acaban de poner en el enlace, ¿verdad?, del chat, el enlace donde ustedes se pueden contactar si no lo pueden abrir. Recuerden en el chat donde se inscribieron para esta clase en vivo, en esta masterclass, pueden ustedes contactarse directamente. Ahí Sophie, Liz o Abraham estarán en contacto con ustedes para ofrecerles el mayor, ¿verdad?, de la información acerca de todos estos servicios que tenemos en Proyección Consciente. A nombre de mis compañeros, ¿verdad?, muchísimas gracias por haber estado el día de hoy. Me voy con mucho, mucho gusto, mucho agradecimiento a la vida y a ustedes por haber estado el día de hoy aquí en esta transmisión en vivo. Nos vemos hasta la próxima.